respetables invitados, honorable presidium en el exilio, entrañables compañeros y amigos. Me siento muy honrado de estar parado aquí a invitación de la mesa directiva para decir algunas anécdotas por ahí, solamente que no me dijeron el tiempo. Y tengo anécdotas de 5 minutos, de 10 minutos y una de media hora. Así que, ¿de qué tiempo dispongo? ¿10 minutos? Nada, que se baje. A ver, hermano. Que se baje. Bien. Estabas incluida en el anecdotario, pero sabía que ibas a venir y decidí eliminarla de mi anecdotario. Por aquello de los tiempos. Bien, en la secundaria adquirí 3 habilidades: reparar relojes, reparar sistemas, circuitos eléctricos, lavar y planchar, además, eso ya lo hacía desde antes, y ayudar a los compañeros a copiar en los exámenes. Yo nunca tuve necesidad de copiar, por eso mi habilidad no estaba en ese rumbo, pero la presión de mis compañeros en la secundaria para ayudarles a copiar los exámenes me hizo que inventara el reloj antiburros. Se le iba dando cuerda y iba apareciendo las respuestas en la carátula. Eso para mis compañeros fue una solución, porque me pasaban su reloj y yo me encargaba de hacer los mecanismos para que fuera pasando las preguntas, porque yo no tenía la habilidad de mis compañeras que en las piernas traían todo el examen. ¿Dónde? ¿Qué nunca fueron a la secundaria o no tenían compañeros cerca? A ver la pregunta fulana tal, aunque no la supiéramos. Bien, pues esa habilidad me permitió convivir con muchos compañeros y tener ser hasta cierto punto la atención. Así es que cuando estábamos en la preparatoria, un grupo de preparatorianos, entre los que están Raimundo Puebla, Eugenio, que no veo por ahí, otros que no veo, y Carlos Trigueros. Ayer fui a invitarlo, pero me encontré con que ya está jubilado desde hace 2 meses y nadie sabe dónde está. Pero quise invitarlo para que estuviera presente como parte de algunas anécdotas. Así es que cuando estábamos en preparatoria y que ya soñábamos con ir a la Facultad de Medicina, no faltaban compañeros que nos decían que nos fuéramos a las secciones en donde estuviera, que para aquel tiempo sonaban como los monstruos de la medicina, cuando decían Juan Abraham, Francisco Esquivel, Guzmán Carreón, uno que iba así al Partenón. Bien, por fin un día llegué con el doctor Alfonso Guzmán Carreón. Se enteró que yo tenía la habilidad de mejorar circuitos eléctricos y le mejoré el palenque, porque él no entendía cómo un arquitecto había colocado los controles para apagar la luz de un auditorio en la oficina contigua. Se acordarán que tenía que salir el doctor Guzmán Carrión a apagar las luces para venir a proyectar sus transparencias. Y yo un día me ofrecí a hacer ese cambio y estaba maravillado de algo tan sencillo que es, desde su escritorio podría apagar las luces que él quisiera, y estaba maravillado. Eso me ganó el respeto y la admiración de él. No, pasé con un honrosísimo 6. Que para mis compañeros, para consolarme, me decían, mira, no te preocupes, un 6 con Guzmán Carrión es como un 10 con fulano de tal. Entonces yo me sentía orgulloso de mi 6. Para mí fue una afrenta personal tener un 6, pero más no merecía, o más no podía. Sin embargo, nunca tuve esa preferencia. Ustedes conocieron bien al doctor Guzmán Carrión, que no era así de regalar ni una sonrisa. Era muy adusto. Bien, recordarán ustedes
que él nos hablaba de su asociación con el doctor Reina, que nunca conocimos. Samuel Reina, que por si no hubiera accidentes anatómicos en el hueso, en el peñasco del parietral, si no hubiera accidentes, ellos se inventaron todavía la fosita de Reika. ¿Recuerdan? Bueno, pues Carlos Trigueros y yo sacamos de las vértebras que podíamos ver por ahí en el anfiteatro un accidente en las vértebras lumbares que no estaba descrito. Si no estaba descrito en Testit, menos estaría descrito en ningún lugar, y la bautizamos con el nombre de tubérculo de Chávez Trigueros. Y así nos presentamos con el doctor Guzmán Carrión cuando nos pidió que describiéramos una vértebra lumbar. No recuerdo si fui yo o fui Carlos Trigueros, pero estábamos así muy serios describiendo la vértebra, su cuerpo, sus láminas, todo. Y cuando dijimos tubérculo de Chávez, se quedó así como diciendo, ¿y eso qué es? Y ya dice, ¿me podrían demostrar eso? Y sacaban la vértebra, aquí está. Y nos preguntó que a qué atribuíamos ese tubérculo, y le dijimos, muy sencillo, es que esta la encontramos en los cadáveres de los aborígenes michoacanos, que se les hace ese tubérculo de cargar ahí el chiquihuite. No, pues eso nos ganó más a cierto punto, pues la atención del doctor Guzmán Carrión. Por fin pasamos con 6, que a mucha honra, porque yo nunca había tenido un 6 en nada. Es más, para mí fue deshonroso porque yo en la secundaria tenía 12. Como no se podían poner 12, me quedaban a deber 2, así que cuando vi un 6 dije, es el 50% de lo que merezco. Pero con eso me conformo. Bien, el caso es que hicimos los exámenes finales. Yo no recuerdo si me fui extraordinario, lo más seguro es que sí. Por eso apreciaba ese 6. Y ya estábamos fuera con Carlos Trigueros, que ayer fue a invitar, que no está por aquí. Y me cuido de no mencionar a otros compañeros por aquello de lo que hubo, de la anécdota. Nos reuníamos a estudiar, etcétera, etcétera, y finalmente uno de los compañeros que teníamos, que gozaba mucho de la atención del doctor Guzmán Carrión, era un hijo del doctor Reyes, Naco Reyes. Lo que no me acuerdo es cómo se llama, pero como ya no está, ni es de nuestro. Con Lalo. No, Nacor, el otro, el más chico. Lalo, perdón, sí, Lalo. Bien, como no está aquí, pues creo que no lo perjudico, y si lo perjudico, pues que me disculpe, pero eso ocurrió. En la preparatoria yo adquirí otra habilidad, la de reparar radios. Así que ya sabía yo hacer varias cosas, de tal suerte que nos encontramos a Lalo, que no se iba a inscribir a segundo año porque debía 3 materias. Y eso para nosotros como amigos era así como, no puede ser, una solidaridad que nos brotaba así. Dijo, no, vamos, y nos pusimos a estudiar con él, de manera que logramos que pasara una materia, no recuerdo cuál, y pudiera acceder a la posibilidad de hacer a título de suficiencia, en anatomía y otro. Bien, en la de anatomía no lo pusimos a estudiar, y la otra materia sí lo pusimos a estudiar y la pasó. Así que cuando pasó otra materia y le faltaba anatomía, decidimos echar mano de mi práctica en lo que había aprendido tanto en secundaria como en la preparatoria. Esa es la habilidad para hacer que otros pasaran un examen. Y como yo era especialista en esos tiempos en radio, dijimos, vamos a hacerlo por radio, con walkie-talkie. Pero resulta que el walkie-talkie de ese tiempo eran muy ruidosos y necesitaban una antena muy larga, y vimos que eso no era factible. Por lo tanto, hubo que cambiar de plan para que él pasara el examen, para estárselo dictando desde fuera. Había mucho que hacer, entonces los walkie-talkie apenas llegaban desde fuera del auditorio hasta dentro del auditorio. Eso fue lo que nos llevó a que yo
fabricara una estación radiodifusora con la frecuencia del radio que teníamos, porque no todos tienen la misma frecuencia, era como de 11.000 MHz. Y finalmente lo tuvimos, y todas las pruebas que hicimos nos apuntaban que podíamos transmitir casi desde Catedral. El problema es que él no nos podría decir nada, pero también se iba a escuchar el radio y no había manera de suprimirlo, así es que le quitamos desarmamos el radio, hicimos que su novia le hiciera un pase de cables por una chaqueta que iba a llevar con cuello de borrega, no se te quita, Armando, para que fuera ese día con el cuello alto y ahí estuviera el audífono. Le enredamos la antena, que era larga, la hicimos corta, hicimos un entorchado de cobre y se le enredamos en la piel, y quedamos que él iba a fingir que estaba agripado, y como agripado se justificaba que en la mañana llevara esa chamarra así gruesa con su borrega y cuello alto. Bueno, preparamos todo, lo teníamos bien preparado desde dónde íbamos a transmitir, porque sabíamos que ese examen se hacía, que el médico iba a dar temas, es decir, me describen el omóplato, etc. Y nosotros ya estábamos preparados para desde el radio estarle transmitiendo todos los datos y él escribiera. Y resulta que llegamos a las 7 de la mañana al examen y empezaron a pasarlos por orden alfabético. Eran muchos, eran como unos 60 los que iban a presentar el examen. Y llegaron por allá una letra que no correspondía a la de Lalo, porque él se apellida Reyes. Y entonces todos los que iban, por ejemplo, de la M en adelante, era para en la tarde. Y dijimos, ¿cómo vamos a hacer en la tarde? No se va a justificar que venga con su cuello alto, etc. Y armamos un escándalo tipo Colegio San Nicolás, como los que le armábamos ¿se acuerda? Compañero Puebla, los que decíamos al ingeniero Cázares, igualito. Al Apache. Le organizamos un conflicto allí fuera al doctor Guzmán Carrión, de manera que dijera que esos iban al día siguiente en la mañana. Nos costó mucho trabajo, pero finalmente aceptó que el siguiente fuera en la mañana. Así es que ya Lalo te podía ir al día siguiente con su chamarrote. Bueno, nos instalamos, hicimos todo, entró al examen, lo adiestramos muy bien. Él no sabía de anatomía nada, absolutamente nada, pero íbamos confiados en que lo íbamos a transmitir. Bien, nos situamos en el baño que estaba al lado en el lado poniente de la facultad, hacia la calle. Ahí se acuerda que había unos baños cerca donde ahora está el museo, y que había ahí un laboratorio. Sí, sí había baños. No. ¿Verdad que sí? Había unos baños allá de qué lado. Sí. Bien, lo recuerdo porque ahí instalamos nuestra radiodifusora en el 11.300 y tantos megaciclos, frecuencia, onda corta. Sí, no, era autopatrocinado, no había patrocinadores. Bien, estábamos, y subimos a un compañero al techo, no recuerdo a quién, subimos a un compañero al techo para que desde allí con un cono de papel estuviera escuchando los temas, porque eso estaba muy cuidado. Ustedes recordarán que el doctor Guzmán Carrión decía que se sabía todas las formas de copiar. ¿Recuerdan? Que inclusive decía, hay unos tan tontos que vienen y violan las chapas, mi escritorio, sacan sus temas y me meten el tema nuevo a máquina. Eso nos lo decía nuestro grupo, por lo menos a mí me lo dijo. Yo tenía mucha confianza con él, mucha relación. Entonces,
él decía, a mí no me hacen tonto, a mí no me pueden hacer ya nada, ninguna forma de copiar, y por eso los temas los daba así, lo más callado posible. Yo no sé por qué, ya yo creo que suponía que iba a pasar. Entonces el que estaba allá arriba por un agujerito del techo escuchó los temas y nos los transmitía. O sea, nos enviaba un mail y ahí estamos nosotros buscando el tema, estamos ahí con todos los libros de anatomía, tanto los del burro Quirós como los de Testín, por aquello de que qué tema fueran a dar. Bien, finalmente encontramos el tema y se lo empezamos a transmitir a Lalo dentro del salón, dentro del auditorio, y en eso estábamos dictando el tema que entra aquel médico, recuerdan ustedes, de ojos azules, así mirada de águila, que nos daba la clase de laboratorio, no me acuerdo si biología o fisiología, ¿alguien lo recuerda? Un barbado de ojos azules, Fernando Gómez, exactamente. ¿Todavía? ¿Y todavía viene? Es que pena porque él es uno de los nombres que voy a dar para... Y los temas los sacaba uno de una... Era como un cubilete, pero así como botellita, como botellita con carrión, y tenía 5 dados. Tú sacabas el dado y decías, decía, como la lotería, decías, tema número 1, y él decía como la lotería, vértebras lumbares. Como yo nunca fui a un adicional, no me enteré. Bien. Y en eso que entra al baño con el arma en la mano, Fernando casi nos orinó. Y también me conocía muy bien. Y cuando vio que estábamos ahí con el montón de libros y los temas y la estación de radio y micrófonos y audífonos y todo, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo me sentí descubierto y nada, guardamos todo nuestro equipo y nos salimos de la facultad y nos fuimos a transmitir desde una fondita que estaba allá atrás, que casi era la única. Ahí pedimos permiso para instalar todo, la antena, etcétera, y ese tiempo fue suficiente para que dentro Lalo se desorganizara todo, de manera que cuando empezamos a retransmitir él ya no nos escuchó nada. De manera que cuando salimos todos frustrados porque él no había escuchado la segunda parte, etcétera, etcétera. El caso es que estábamos pendientes a ver de qué había pasado y finalmente salieron las 2 listas y él pasó con 6. Y todo el equipo de transmisión estábamos contentos, lo abrazábamos, nos felicitábamos por la hazaña. Y resulta que pasó el tiempo, ya nos inscribíamos a segundo y un día lo encontramos en su bicicleta Chopper. ¿Lo recuerdan? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué sección? Porque no lo veíamos, preguntamos, ¿en qué sección estás? Y dice, en la sexta. Acá, yo, en la sexta, pero si en segundo no hay sexta. Y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué la sexta? ¿Se acuerdan que en ese tiempo se inventaban secciones para algunos fines prácticos? ¿Se acuerdan de la 8ª sección? Bueno, ¿no? ¿Nadie la recuerda? Bueno, pues había la 8ª sección en primero, para fines prácticos. Bien, entonces cuando investigamos más y que le preguntamos que cuál era la sexta, que si la habíamos, dice, no, estoy en primero. ¿Cómo que estás en primero? Sí, es que me dijo mi papá que había hecho mucho esfuerzo y que era mejor que repitiera para que no gastara tantas neuronas. Esa fue su respuesta. Yo no sé si gracias a Dios, o decir, no terminó, o sea, él no siguió estudiando, si no, pues no estaríamos ahí para copiarle los casos clínicos. Bien. Creo que nada más al tercero. ¿Mande? Sigue descansando las neuronas. Desde entonces no lo veo. Espero que ande en su bicicleta Chopper disfrutando del mundo.
sí, ya lo olvidó su bicicleta Chopper. Desde entonces no lo veo. Así es que muchas veces tuve la intención de ir con el doctor Alfonso Guzmán Carrión y de contarle que esa no se la sabía, y nunca me atreví por las implicaciones que podría tener, y hoy se las cuento así como un descargo de conciencia. Todavía vive su hijo, Alfonso. Pero ustedes no han escuchado nada. Es decir, esas eran de las hazañas que vivíamos con Carlos Trigueros. Ya se nos terminó el tiempo, pero algún día contaremos con Eugenio Puebla y Raimundo Puebla, la noche de los espíritus. Bueno, eso nos valió cierta enemistad en lo personal con... ¿Mande? No, con Armando Luna. No, todavía no me han perdonado. El hecho de que yo anduviera metido en esa noche de los espíritus era porque yo pertenecía a una organización católica, y cuando andaba yo así de político con este grupo que les menciono, apareció un panfleto en donde decían que yo era oscurantista, y católico y apostólico y oscurantista. Nunca se me olvida que fui oscurantista, solo porque pertenecía a la Acción Católica de la Juventud Mexicana y era el presidente. Entonces, y recuerdo que había algunos compañeros pues que estábamos en nuestra misión de recomponer la Escuela de Medicina, y otros estaban en la posición de recomponer toda la sociedad. Creo que en parte lo hemos logrado cada uno, recomponer la Facultad de Medicina y recomponer a la sociedad. Y entre ellos pues Armando, que era el que quería recomponer la sociedad. Todavía, bueno. Y nuestro grupo lo que quería era recomponer la Facultad de Medicina, que estaba en ruinas. De manera que cuando fuimos a atrapar a Luis Echeverría Álvarez a la entrada de Chávez, lo trajimos hasta aquí. Casi se arma una guerrilla allí fuera. Y recuerdo que entre los que estaban ahí... Y nos le atravesamos aquí, nos le sentamos al autobús presidencial, aquí en la Ventura Puente, y del siguiente autobús se bajaron unos que se llamaban los ferrocarrileros, si bien te acuerdas, que traían unos cabos de pala o de no sé qué. ¿Te acuerdas? Porque todavía me duelen las costillas. Y nos empezaron a levantar de a cantarito a llevarnos acá, porque entre lo que solicitábamos la clínica del ISSSTE, y estaban atrincherados Raimundo Puebla y el gobernador de Michoacán aquí en la entrada. Cuidadito que ahí está atrás, Armando Luna, y con Raimundo estábamos allá, y nos trajeron, y se bajó Luis Echeverría del autobús. ¿Y qué dijo? Dile las palabras que dijo. Dijo, ¿qué hijos de la chingada quieren, pues? Y se bajó. Dijo, queremos que visite la facultad, pero como ya sabían que fuimos a traer a visitar, que ustedes lo traían de ella, estaban atrincherados aquí, ¿te acuerdas? Y empujamos, entramos y donó algunas cosas para la facultad, entre ellos toda esta área de aquí. Entre ellos un autobús, un hospital móvil y no sé qué, y muy abusados pero muy abusados el grupo de Armando y esos compañeros aprovecharon esa oportunidad, y hay que reconocerles ese logro, así como hay que reconocernos a nuestra generación. Todo eso lograron que se cediera el antiguo aeropuerto, que era propiedad federal, para Ciudad Universitaria. Entre ellos está nuestro compañero también aquí, Armando Luna, como Raimundo Puebla y muchos de nosotros que fuimos aguerridos de esos tiempos, que logramos todo esto que tenemos, porque aquí no era esto, aquí era la casa del residente de obras de la SAOP. De la SAOP. Raimundo Puebla acabábamos de ganar la presidencia de la sociedad de alumnos, se la habíamos ganado a la famosa guajolota.
Oropesa. Y entonces esa es la ley, o sea, a nuestra generación, porque aquí está Raimundo, aquí estamos muchos de los que participamos allí, y Armando, que era la contra, estaban aquí, evitando que Luis Echeverría entrara, pero como éramos más los de afuera, se fueron, lloraron de coraje, se les puso el grupo de los chillones. ¿Sí o no? Yo no sé. Y no digo porque bueno, ahora lo puedo decir. ¿Quién va a hacer la anécdota? ¿Tú o...? Porque ya se fue el gobernador, pero él logró con eso, se fueron esos logros universitarios de ese tiempo, de los años 70. No, que no, hombre, se acaba de ir el gobernador. Recientemente. No decimos nombres. Bueno, ese es bien, para pues, implementar sí, su método, sí. para que vean que es cierto. Sí, bien, yo lo que recuerdo es, porque en ese tiempo en el equipo que yo formaba, yo era algo así como el reportero. Yo andaba con mi grabadora y grabé la entrevista cuando subimos al autobús allá en la entrada de Charo, que abordamos al autobús de Luis Echeverría. Yo era el reportero, yo traía mi micrófono y todo. Llegamos aquí, yo no sé todos los demás detalles, yo solamente sé que cuando llegamos aquí, ciertamente nuestro amigo Armando Luna, que después disfruté su compañerismo en el internado, recuerdo que estaban atrincherados en la entrada, unas puertitas endebles, así. Bien. Y nosotros queriendo entrar con Luis Echeverría, que nos sentían, yo por lo menos me sentía así, como yo andaba así al lado de él con mi micrófono para lo que se dijera. Recuerdo que aparecieron detrás de nosotros unos roperos y se fueron contra ellos, abrieron la puerta, los aventaron entre los rosales ahí, y entre eso recuerdo muy bien a Fernando Luz. Los aventaron por ahí y siguió así Echeverría con, se vale decir, con huevos. Llegó, se dio la vuelta y se colocó así, y todos ellos gritaban fuerte, y además eran muchos, y le decían halcón y no sé cuántas cosas más. Y él nada más viendo así, y de pronto, así como que tomó aire fuerte y dijo: jóvenes vociferantes. ¿Cierto o no? Sí. Eran los jóvenes vociferantes. Bien, esa anécdota fue la última parte que yo viví de ese grupo, porque unos meses después apareció ese panfleto contra mí por ser oscurantista. Del Opus Dei. Del Opus Dei. Yo mejor me separé de ahí y ya no pude seguir viviendo aventuras y anécdotas con el resto del grupo. Pero sí, esto de jóvenes vociferantes para mí fue así. Dije, ¿qué huevos tiene este presidente? Yo no sabía mucho de política entonces, hasta la fecha tampoco, pero sí recuerdo esto porque yo digo dos cosas. Fuimos la última generación de estudiantes románticos y la primera de rebeldes. Y eso es lo que nos ha tenido aquí, la rebeldía y el romanticismo. Esa sería parte de mi apreciación de esta mañana. Les agradezco mucho la atención de haberme permitido estos minutos. Nunca llega tarde el perdón. Pregunta al Opus Dei con todo lo demás. Con Carlos Marx. Con Marx. La iglesia y Lutero juntos. Esto nos demuestra